Bendiciones, familia La Fe. Gloria y honra a nuestro Salvador Jesucristo, porque hoy nos presenta un tema tremendo, tremendo, para seguir edificándonos. Las promesas. Vamos directamente a las Sagradas Escrituras y esta semana prepárense, prepárense, en el nombre de Jesús. Vamos, mi amor, a la primera tanda de escrituras, por favor. Lucas capítulo 8, versículos 36 al 50. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salvo. Amén. Amén, amén, amén. Las escrituras nos enseñan que siempre podemos amar a los demás porque Dios nos ama. Sabemos que el carácter de Dios es amor. Podemos imitarle, sí. La decisión puede ser costosa, pero tenemos que amarlos a los demás. Siempre tenemos que renunciar. Y eso es lo que nos cuesta porque si tenemos que darle amor a las personas porque el carácter de Dios es de amor, tenemos que imitarlo. A menudo significa que tenemos que renunciar a lo que atesoramos en nuestra comodidad, nuestra sensación de comodidad, nuestra independencia. Cuando se trata de amor a nuestros prójimos, sobre todo a nuestros vecinos con los que convivimos diariamente, cuesta, claro que cuesta. Pero es necesario confiar en las promesas del Señor, como recién nos compartió Carolina en la introducción. Amén. Entonces es necesario hacerlo, ¿sí? Siempre nos recuerda la palabra por qué no debemos tener miedo. Mientras meditamos la escritura, recuerden que tenemos el poder en nosotros. Tenemos que armarnos de valor para hacer lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces, recordemos por qué no debemos de tener miedo en la palabra. ¿Sí? Recordemos que lo principal es qué cosa. Confiar, por eso hablamos de las promesas. La promesa ya ha sido declarada, ¿sí?
Y como yo siempre le digo a mis hijos, cuando compartimos nuestros devocionales, tenemos que confiar plenamente en las promesas están hechas. ¿Sí? Vamos a la introducción directa y ya pongo el desarrollo, ¿sí?, del tema. Señor Jesús, ayúdame a entender tu palabra y a seguir tu ejemplo. Ayúdame, Señor, a enfocarme siempre en ti y no solamente en mí. Amén. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad con una pequeña oración? Porque necesitamos enfocarnos cuando hablamos de temas, sobre todas las promesas. El enemigo quiere confundirnos. ¿Cuál es entonces la postura que Dios nos da en este pasaje que hemos compartido? El perdón y el amor de Jesús rompen las fronteras sociales y el comportamiento convencional. Es necesario que nosotros confiemos en sus promesas, siempre. ¿Por qué? Porque el pasaje que recién compartió Carolina nos muestra una historia tremenda, que nosotros vemos qué cosa nos lleva solamente a reflexionar. La mujer en esta historia respondió al amor de Cristo con un gesto tremendo. Podemos responder nosotros también amando a nuestro prójimo con valentía. Es necesario porque ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Necesitamos hacerlo. Cuando imaginas acercarte a tu vecino, ¿qué te intimida? Tenemos que compartir siempre en familia. Danos valor para seguir el camino que el Señor ha puesto. Entonces podemos amar a nuestros vecinos confiando en las promesas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Entonces, nosotros en el primer tema hoy debemos enfocarnos en lo que Dios dice, en lo que ya está escrito para nosotros. No debemos enfocarnos en lo que nosotros hemos aprendido. Las estrategias del ser humano nunca nos van a dar la victoria, pero las promesas que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, esas son las que deben fluir. ¿Sí? Cada uno de nuestros vecinos atienda, responde a esta consulta. Cuando imaginas acercarte a tu vecino por un gesto de amor, ¿qué te diría? Habla en familia cómo amar al vecino, porque cada uno de nuestros vecinos tienen, ¿qué cosa? Tienen un testimonio para compartir. Eso me recuerda cuando nosotros comenzamos el evangelismo antes, que hoy en día también es la mejor manera como hizo Jesucristo, uno a uno. Tocábamos la puerta del vecindario y antes que nosotros le digamos, como ya sabíamos, como ellos ya sabían que nosotros compartíamos la palabra de Dios, éramos ministros, entonces nos decían, buen día, o buenas tardes, o buenas noches. ¿Quieren orar con nosotros? Y entonces el Señor ya nos abría la puerta. ¿Estás haciendo eso? Confía en la promesa. En este pasaje de hoy vemos promesas tremendas que se cumplieron. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Padre, por esta primera entrega de la semana. Te exaltamos en todo tiempo reconociendo tu soberanía. Haz que tus promesas fluyan en cada uno de nosotros. Cada día de la semana, Padre, porque el vecindario está repleto de gente necesitada. Obra, Señor, en estos tiempos para que no nos movamos conformes a nuestros temores personales, sino que nos movamos conforme a tus promesas, que es la que nos va a dar la victoria siempre, al tocar las puertas de los corazones, así como tú hiciste con nosotros. Te amamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, que nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.